Acá vamos a revisar un poquito las metodologías que existen disponibles en el laboratorio para evaluar cada uno de los componentes del sistema inmune. Y posteriormente, y al final, vamos a realizar unos pequeños comentarios en relación a una de las patologías infecciosas que causan estos cuadros de depresión del sistema inmune muy conocidos, ¿no? Como la fase SIDA en el HIV. Bien, entonces tenemos que ante la agresión del ambiente o la injuria producida por patógenos que van a generar una alteración en nuestra homeostasis, vamos a activar nuestro sistema inmune. En estas dos fracciones, tanto en la inmunidad natural o inespecífica, quiere decir los mecanismos que vamos a tener que liberar o activar porque todavía no hemos reconocido o no conocemos a este agente que nos está atacando. Entonces, ¿cuáles son los que participan acá? Tenemos las barreras físicas, barreras químicas, las células fagocitarias y proteínas plasmáticas. En el otro lado tenemos la inmunidad adaptativa o específica, es decir, yo ya reconozco y activo mecanismos para que mi cuerpo se defienda. Y acá vamos a ver que van a participar los anticuerpos y los linfocitos. En el caso de la defensa específica, que va a estar a cargo de los linfocitos T en inmunidad celular y los linfocitos B en la inmunidad humoral, sabemos pues tenemos diferentes tipos de linfocitos T, los citotóxicos, los supresores o los helper. Estas van a participar básicamente destruyendo las células infectadas por los microbios y por eso denominamos inmunidad celular. En el caso de los linfocitos B, estos van a producir anticuerpos. Las células plasmáticas van a producir estas moléculas que van a bloquear, inactivar toxinas o inactivar también a los microbios. Y a esto le vamos a denominar inmunidad humoral. En el caso de la inmunidad celular, esta va a ser es una respuesta específica, ¿no? Donde vamos a tener la participación de los linfocitos T destruyendo directamente los agentes patógenos. Estos pues van a atacar y destruir de manera masiva tanto células infectadas, células tumorales, así como células propias. Entonces como que barre con todo. Tenemos los CD4 que pueden ser TH1 o inflamatorios, que activan o destruyen las células infectadas. Los TH2 o cooperadores que van a estimular, tienen esta función, estimular a los linfocitos B para la producción posterior de anticuerpos. Y tenemos los CD8 que van a destruir células cancerosas o aquellas que tienen patógenos intracelulares. Célula intracelular induciendo la apoptosis. ¿Cuál es el mecanismo principal? ¿No? Si bien el mecanismo de actuación de cada linfocito es distinto, todos previamente van a depender y todo se inicia a partir de la presentación de antígenos. Entonces tenemos que un patógeno es capturado por estas células llamadas presentadora de antígeno, que generalmente es un macrófago. Esta va a degradar a este patógeno en antígenos pequeños. Estos péptidos o antígenos van a unirse de forma específica con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y así unidos van a ser expuestos a nivel de la membrana, así como una banderita. Entonces, este macrófago va viajando por el torrente sanguíneo con su banderita exponiendo el péptido hasta encontrar linfocitos a los que va a activar. Posteriormente, pues vamos a tener que se va a activar la inmunidad humoral. Esta es donde no son necesariamente las células son las que van a atacar directamente a los antígenos, sino van a ser las proteínas o anticuerpos que van a ser liberadas por las células plasmáticas, las que van a hacer frente a los antígenos detectados en el organismo. Se produce cuando aparecen los patógenos también extracelulares o cuando existen las toxinas bacterianas. Los linfocitos B van a ser activados por los TH2. Al activarse, el linfocito B va a proliferar y vamos a tener que se van a formar dos grupos, las células de memoria y las células efectoras. Las células de memoria sabemos que nos van a ayudar en una siguiente fase y las células efectoras son las que van a comenzar a producir pues, todos estos anticuerpos. Se van a liberar anticuerpos específicos
que van a provocar que se capture el antígeno y nuevamente se active la fijación con el sistema del complemento. Los anticuerpos van a ser como teledirigidos, son estas proteínas plasmáticas globulares pesadas, que vamos a denominarlas también como inmunoglobulinas. Son producto esencial de nuestro sistema inmune adaptativo y que nos permite que nuestro organismo sea tan sabio que aprende y recuerda la respuesta a patógenos invasores. Vamos a encontrar en dos formas: forma libre, en sangre o fluidos, y en forma unida a la membrana celular del linfocito B. Tenemos los tipos de anticuerpos, van a depender, la denominación característica va a depender de acuerdo a la cadena pesada. Tenemos que la inmunoglobulina A, D, E, G, M, siendo la M y la D sintetizada por linfocitos B y los otros por células plasmáticas. En cuanto a las cadenas ligeras, pueden ser tanto lambda como kappa. Se sabe que la inmunoglobulina G es la más abundante, tenemos que representar el 80%, se va a unir rápidamente a los macrófagos y neutrófilos y va a provocar directamente la destrucción del microorganismo. Una de las características de esta inmunoglobulina G es que atraviesa la barrera placentaria y se secreta a través de la leche materna. Por ello, esta inmunoglobulina es la responsable de transferir la inmunidad fetal y al recién nacido a través justamente de su pase de la mamá al bebito a través de ya sea la placenta o a través de la leche posteriormente. Luego vamos a ver cómo en el tiempo se van a expresar la presencia de estas inmunoglobulinas en las personas. En el caso de la inmunoglobulina M, es de las primeras en aparecer, representa el 6%, aparece en los linfocitos B unida a su membrana plasmática y se manifiesta en la respuesta primaria, ¿no? Activando el sistema de complemento. Recordamos que la M de mamá, esta es la inmunoglobulina que primero va a aparecer y posteriormente vamos a tener la inmunoglobulina G. Entonces, ¿cómo es que se da este comportamiento en la vida humana? Tenemos que durante el embarazo, mientras que somos en la vida fetal, básicamente vamos a tener que la protección va a ser a consecuencia de la transferencia pasiva materna de las inmunoglobulinas G, que tienen esta característica, ¿no? Que traspasan la barrera placentaria. Vemos que posteriormente comienza lentamente y de manera progresiva a producir sus anticuerpos propios, los inmunoglobulina M, y que van a tener un pico sustancial a partir del nacimiento, porque comienza también la fase de vacunación, ¿no? De los recién nacidos, de los bebitos pequeños, todo el esquema que es de 0 meses, 2 meses, 4 meses, 6 meses, y todo eso va a ir activando el sistema inmune del recién nacido, porque progresivamente después del parto, los valores de IgG, los que los estuvieron protegiendo, comienzan a caer. Y ya podemos decir que al 6.º mes, pues casi ya no tiene. Entonces es en este momento que ya el bebito de 6 meses debería estar produciendo sus propios anticuerpos. Posteriormente también una vez que comienzan a activarse los receptores a nivel de mucosas, de tejidos, también aparecen las inmunoglobulinas A. Entonces, desde el laboratorio vamos a poder evaluar tanto la inmunidad humoral a través de la evaluación de estas moléculas circulantes, como la inmunidad celular. Es decir, voy a buscar estas células, voy a fenotipificarlas, voy a cuantificarlas y voy a evaluar si están funcionando correctamente. ¿Para qué? Porque quiero ver si es que es un sistema inmune íntegro, si es que existe alguna deficiencia, por el contrario, si es que existe alguna hipersensibilidad, e incluso valorar el nivel de actividad de cada uno de estos componentes. En el caso de la evaluación de la inmunidad humoral, vamos a poder dosar desde el laboratorio inmunoglobulinas, proteínas, anticuerpos, autoanticuerpos, citoquinas, moléculas de adhesión, receptores y proteínas de complemento. En el caso y nos podemos apoyar a partir de los inmunoensayos. A la cabeza, los más conocidos, por ejemplo, el ELISA, la aglutinación, inmunofluorescencia, tenemos otros más sofisticados como la electroforesis, nefelometría, radioinmunoensayo, que se usan muy poco, y el inmunoblot.
Dentro de los más conocidos tenemos el ELISA, por sus siglas en inglés. Este es un método cuantitativo que tiene una matriz líquida. Vamos a trabajar de manera comercial, vienen estas placas con 96 pocillos. La realización es bastante sencilla, no requiere isótopos radiactivos, tiene una buena reproducibilidad y me va a permitir detectar no solamente anticuerpos, sino también antígenos, subclases de inmunoglobulinas y autoanticuerpos. Vamos a tener tres tipos de ELISA. En el ELISA directo tenemos fijado un antígeno, entonces lo que voy a buscar de presencia en mi paciente es el anticuerpo, que está aquí en verde. Estos al unirse van a formar un primer conjugado que va a reaccionar de manera directa cuando le voy a colocar un sustrato y me va a dar un color. En el ELISA indirecto voy a tener también fijado un antígeno, entonces lo que yo voy a querer detectar es un anticuerpo. Voy a formar un primer sustrato, pero acá la reacción va a ser mediada por un segundo anticuerpo, que es el que recién va a reaccionar en coloración con la presencia del sustrato. En el caso del ELISA sándwich, por el contrario, voy a evaluar si es que mi paciente tiene un antígeno. Entonces yo voy a tener fijada en la placa un anticuerpo. Se da esta primera unión, voy a formar un conjugado que luego va a reaccionar ante la presencia de un anticuerpo y luego un segundo anticuerpo y recién vamos a colorear con un sustrato. Luego tenemos el Immunoblot. Este es un método cualitativo. Vamos a trabajar con anticuerpos específicos. Por ejemplo, en el caso del HIV se trabajan con proteínas virales que van a estar fijadas en un papel, en una membrana, que luego por electroforesis estas proteínas van a ir separándose cuando coloco la muestra de mi paciente enfermo en quien estoy buscando la presencia de anticuerpos. Se van a formar estos conjugados que luego van a migrar y de acuerdo a diferentes zonas donde van a estar marcadas, puedo yo traducir la presencia o no de qué marcador o qué anticuerpo específico está presentando mi paciente. Es de fácil realización y a diferencia del ELISA, pues este me va a permitir tener un registro permanente, ¿no? Porque lo puedo traducir en un papel de nitrocelulosa activado con peroxidasa que me va a dar la coloración de las bandas. En el caso de la inmunofluorescencia, voy a identificar anticuerpos o antígenos de una manera bastante sencilla, porque es netamente visual, voy a poder ver los patrones, es altamente sensible, específico. Sin embargo, obviamente para tener este entrenamiento de identificar patrones, pues necesito un personal capacitado, que no es una capacitación muy corta, y también existe un costo relativamente alto en el equipamiento y en los reactivos. En el caso de la evaluación de la inmunidad celular, ya hasta acá hemos hablado de metodologías para evaluar la inmunidad humoral. Ya para el caso de evaluar la inmunidad celular, podemos realizar fenotipaje trabajando con las células presentes en la circulación desde un hemograma, es muy sencillo, nos podría ayudar, cuantificándolos, es decir, los diferentes elementos celulares, también nos puede ayudar un hemograma, por ejemplo, yéndonos a una de las pruebas más básicas. Y en el caso de funcionalidad, aquí ya buscamos si es que nuestros linfocitos B, nuestros linfocitos T, las NK o los fagocitos tienen una actividad correcta. Nos apoyamos, por ejemplo, en la citometría de flujo, donde trabaja dos características de estas células. Primero, en su eje de ordenadas, tenemos el forward scatter, que me va a hablar a partir del tamaño relativo de las células, y en el side scatter vamos a ver la granularidad o complejidad de la célula. Estas células van a poder ser marcadas con algunos receptores o antígenos de superficie que le van a conferir al momento de ser sometidas al haz de luz, van a tener una coloración diferente, entonces voy a poderlas separar incluso por poblaciones. Y cada uno de estos marcadores va a ser específico, por ejemplo, si estamos frente a los linfocitos B, voy a tener que me va a expresar marcadores de CD19 o CD20. En el caso de linfocitos T, de CD3, CD4, CD8. Y en el caso de las células NK, el CD56 o CD16, ¿no? E incluso puedo medir la intensidad de fluorescencia con la que va a brillar.
Vamos a someter, acá tenemos por ejemplo las celulitas que van a expresar en su superficie CD20, linfocitos B. Entonces, si tiene CD20, el anticuerpo en rojo se va a unir a la célula. Estas las voy a pasar por un haz de luz y luego va a brillar, ¿no? Y me va a conferir la característica. Y voy a poder cuantificar y evaluar, de acuerdo a la intensidad de fluorescencia, también la cantidad de estas poblaciones. Vamos a poder utilizar la citometría de flujo tanto en el contaje, por ejemplo, en la fórmula leucocitaria, en análisis de médula ósea, para estudiar subpoblaciones T, tipaje tisular, estimulación linfocitaria. En farmacología, incluso estudios de cinética celular, post-tratamientos. En oncología, para diagnóstico y pronóstico y también para monitorizar tratamiento. Entonces, el laboratorio, si es que, ¿qué nos va a ayudar para evaluar la inmunidad de nuestro paciente? Pues básicamente nos va a dar herramientas complementarias, más allá del dato clínico con el que ya llega. Nosotros vamos a poder entregar herramientas complementarias que van a aportar elementos diagnósticos, que van a permitir evaluar niveles de actividad de este sistema inmune y también aportar elementos pronósticos. ¿Para qué? Para poder discernir si es que estamos frente a una enfermedad autoinmune o frente a una inmunodeficiencia. Hablamos de una enfermedad autoinmune cuando tenemos un sistema inmunitario hiperactivo, ¿no? Que va a atacar tanto tejidos normales como si fueran organismos extraños. Dentro de las más comunes, nos recordamos, tenemos por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide, diabetes tipo 1 y el lupus eritematoso sistémico. En el caso de una inmunodeficiencia, por el contrario, estamos acá en el otro extremo, va a ocurrir cuando el sistema inmunitario es menos activo de lo normal, lo que va a predisponer a nuestro paciente a infecciones recurrentes que, dada el grado de inmunodeficiencia de mi paciente, incluso podrían poner en peligro la vida de este. Puede ser resultado de una enfermedad genética, ¿sí? Por ejemplo, una inmunodeficiencia combinada grave, una agamaglobulinemia ligada al cromosoma X o una deficiencia aislada de IgA. Puede ser producida por fármacos, por ejemplo, pacientes en tratamientos oncológicos, en postrasplantados, corticoides en altas dosis, puede ocasionarme cuadros de inmunodeficiencia, o puede ser debida a una infección. Y en este caso, una de las más estudiadas pues, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como lo que vamos a denominar el SIDA, a partir de la infección de HIV. Esta infección, que va a darse a través de tejidos, mucosas y sangre, va a producir una deprivación profunda del sistema inmune, principalmente de la inmunidad celular, llegando a tener, y se caracteriza pues, por una pérdida grave de los linfocitos T. Actúan principalmente en dos sistemas, en el sistema inmunitario y en el sistema nervioso. Tenemos que se va a dar esta progresiva pérdida de linfocitos T CD4 a consecuencia de la infección. ¿Por qué? Porque el virus va a necesitar del linfocito para tener este efecto de replicación, es decir, tiene un efecto citopático. Día a día se producen alrededor de 100.000 millones de partículas virales. Entonces van a morir aproximadamente entre 1.000 y 200.000, entre 1.000 y 2.000 millones de linfocitos TCD4. Entonces ya vemos que por aquí la balanza no está tan pareja, porque el sistema inmunitario va a poder sustituir los linfocitos T infectados y que son destruidos una vez que se replica el virus, pero a medida que avanza la enfermedad, obviamente va ganando la cantidad de partículas virales presentes y la producción de linfocitos T no va a poder equiparar y mantener el ritmo de la pérdida de estos linfocitos TCD4. Entonces es acá donde comenzamos ya a encontrar problemas. Llega nuestro paciente y ¿qué herramientas tenemos de diagnóstico desde el laboratorio? Tenemos métodos directos, es decir, vamos a cuantificar la presencia del antígeno, la presencia del virus en la muestra de mi paciente, y básicamente son por metodologías muy sofisticadas, muy complejas, como pueden ser métodos moleculares, cualitativos, cuantitativos, la PCR o cultivo y aislamiento viral,
Tenemos métodos indirectos, algo más utilizados, ¿no?, en laboratorios de rutina, que me van a evidenciar la presencia o ausencia de anticuerpos. Tenemos acá las pruebas rápidas, tenemos el ELISA, la inmunofluorescencia y el Western blot. Luego tenemos las pruebas de tamizaje, pruebas rápidas. Muchas de estas son parte de estrategias sanitarias, como por ejemplo el dosaje que se le hace, prueba rápida de HIV que se le hace a las gestantes en su primer control en el serum. Tenemos que son ensayos inmunoenzimáticos, básicamente en base al principio de aglutinación. Tienen una alta sensibilidad, pero también existe posibilidad de tener falsos negativos. Luego tenemos la inmunocromatografía, es un método cualitativo indirecto. La interpretación es muy sencilla. Y en el caso de la ELISA, habíamos hablado rápidamente en las diapositivas previas cómo es que se daba este método. Acá para reafirmar, por ejemplo, si yo voy a buscar la presencia del anticuerpo en mi paciente, porque obviamente ya ha sido infectado, entonces ya su cuerpo ha generado anticuerpos, tenemos que en la placa, este es un pocillito, imaginen, abran su mente, imaginen que este es un pocillito de ELISA. Acá tenemos fijado el antígeno. Voy a agregarle la muestra de mi paciente, que se supone, creo yo, tiene anticuerpos contra HIV. Una vez que se forma esta primera unión, vamos a tener un conjugado que va a estar marcado con una enzima que va a dar un color. Vamos a agregar un sustrato que va a nuevamente poner en evidencia el color. Vamos a poner un stop, una sustancia que va a evitar de que esta reacción enzimática continúe dándose. Y básicamente lo que vamos a traducir en esta plataforma que es líquida es la variación de color. Entonces, a simple vista incluso uno puede decir, sí, efectivamente, por ejemplo, obviamente este es diferente a este. Generalmente, la ausencia de coloración, la ausencia de cromógeno, la ausencia de sustrato, la ausencia de conjugado me va a traducir en ausencia de anticuerpos. Y la presencia pues, de esta coloración amarilla, no necesariamente tiene que ser amarilla, depende del reactivo, me va a traducir la presencia de anticuerpos. Existen diferentes generaciones las cuales han ido avanzando de acuerdo también al avance de la tecnología. Tenemos que en una primera generación solo se trabajaban IgGs y dependíamos de un lisado viral. En una segunda generación ya habían proteínas recombinantes, seguíamos solo con IgG. En una tercera generación ya agregamos péptidos contra HIV1, HIV2, y trabajábamos contra IgM e IgG. Y ya los de cuarta generación, que es lo que utilizamos en la actualidad, han agregado la detección del antígeno P24. Este avance nos va a permitir incluso adelantar en tiempo la posibilidad de detectar a un paciente infectado. Luego podemos realizar también pruebas de confirmación. ¿Qué características tienen estas pruebas confirmatorias? Porque tienen que ser altamente específicas. ¿Y cuáles son? El Western blot y la inmunofluorescencia indirecta, donde existe una muy baja posibilidad de obtener resultados falsos positivos. En el caso del Western blot, vamos a detectar anticuerpos también contra proteínas específicas. Es un test inmunolineal. Trabaja con lisado viral de células infectadas, que luego son sometidos a electroforesis y las transferimos a un papelito de nitrocelulosa. Entonces, de acuerdo a la presencia de las bandas, ya sea de envoltura, la del core, la proteína principal, que es la P24, la de matriz o la endonucleasa, vamos a poder establecer si mi paciente efectivamente está infectado por el HIV. Voy a determinar un Western blot positivo si es que hay dos bandas que van a presentar intensidad. Generalmente pueden aparecer bandas de envoltura y el P24. Tenemos bandas asociadas a infección por HIV1 y bandas asociadas a infección por HIV2. En este cuadrito presento todas las opciones diagnósticas que tenemos para HIV. Desde la prueba rápida, una solo de anticuerpos, una que combina antígenos y anticuerpos, el ELISA de tercera, el ELISA de cuarta.
De hecho, el ELISA de cuarta es el que más se usa. Los confirmatorios, como el IFI o el Western blot, y vemos pues que la sensibilidad en estas pruebas, por decir así, de tamizaje, es bastante alta, ¿no? Cercana al 100. Sin embargo, en las pruebas confirmatorias es donde la especificidad es su fuerte, ¿no? Nos vamos casi a un 100%. ¿Qué es lo que hacemos si es que estamos en nuestro serum y detectamos a un paciente, le hacemos una prueba rápida a nuestro paciente y nos sale positivo? Nos sale una primera prueba rápida reactiva. El camino más común es que nos vamos hacia realizarle otra metodología, como es el ELISA, y tenemos dos caminos, que no sea reactivo y que sea reactivo. Si no sale reactivo, seguimos con el flujo y le tenemos que confirmar con una prueba de alta especificidad. Comenzamos con el escalón con la inmunofluorescencia indirecta. Podemos tener 3 escenarios. Positivo, ahí se cierra nuestro camino. Negativo, no está infectado, porque, ojo, ya estamos frente a una confirmatoria. En este estado ya podemos decir que no está infectado. O un valor indeterminado. De ser este valor, continuamos con nuestro flujo y nos vamos hacia un Western blot. En el Western blot podemos tener igualmente 3 caminos. Nuevamente, si no sale negativo, ok, decimos negativo, no está infectado. Si sale indeterminado, tenemos que repetir el estudio en 3 a 6 meses. De repente estamos en una infección muy, muy temprana. Y si sale positivo, pues ya nos quedamos ahí cerrando y lo derivamos a nuestro infectólogo de confianza. En cuanto a las pruebas complementarias, tenemos que es importante también no solamente valorar y decir, ah, sí, efectivamente está infectado, sino valorar cómo está dándose la respuesta del sistema inmune del paciente con HIV. Para eso nos apoyamos en el recuento del linfocito CD4-CD8. Esto lo vamos a realizar mediante citometría de flujo. Muy importante realizar ese recuento porque me va a predecir la evolución de la enfermedad, me va a decir cuántos mecanismos, cuántos escudos de defensa tiene el cuerpo de mi paciente. Es un parámetro de inicio de tratamiento y también me permite evaluar si es que la terapia antirretroviral está surtiendo efecto. Tenemos que, por ejemplo, las células CD4 debemos encontrarlas entre 600 a 1500, las CD8 entre 300 a 800, y esta relación debe ir de 12 en 1. Valores por encima de 500, tranquilos, mi paciente está como en las líneas de defensa, todo tranquilo. Pero entre 200 y 500, ojo, pestaña y ceja, acá ya comienzan a aparecer algunos oportunistas. Tenemos herpes, tenemos infecciones dérmicas, infecciones pulmonares, algunos oportunistas, muy conocida la infección por Neurocistis carini y por citomegalovirus. Ya cuando estamos un paso más allá, nos vamos entre 50 y 200 CD4, aumentamos el riesgo de las neumonías por Pneumocystis carini y otros oportunistas. Acá ya incluso se debe dar tratamiento preventivo, así no haya síntomas, tenemos que dar tratamiento preventivo. Y ya por debajo de 100 deberíamos dar tratamiento para infecciones masivas de hongos. Por debajo de 50, obviamente todo riesgo es superado y debemos continuar con terapias preventivas. Vemos que existe un momento en que se cruzan estas dos líneas de presencia de CD4 y de virus. Tenemos que una prima infección, rápidamente un pico de replicación viral, y es a partir de ese momento que mi recuento de CD4 comienza a caer. Le va ganando la lucha, le va ganando la lucha, le va ganando la lucha, hasta que comienzo a tener valores por debajo de 200 CD4, ¿no? Comienzan a aparecer los oportunistas. Mantenemos recuentos virales casi estables hasta que, cuando se da cuenta que efectivamente ya no hay escudos protectores, la replicación viral se dispara. Dentro de los oportunistas, pues podemos tener desde algunas cándidas, comienzan a aparecer lesiones dérmicas neoplásicas como Kaposi, linfomas, las neumonías por neumocistis, toxoplasma, CMV, entre otros. Y que esto puede darse pues en el transcurso de años, ¿no? Y tenemos esta fase de latencia donde todavía nuestra barrera va protegiendo y de repente el paciente ni cuenta o ni síntomas ha tenido. Otro parámetro importante es determinar la carga viral. ¿Cuánto virus hay replicándose en nuestro cuerpo?
que nos va a indicar de manera directa cuál es la actividad del virus. Básicamente vamos a medirlo a través de RNA viral, me permite establecer si es que hay riesgo de desarrollo de la enfermedad y también cómo va la reacción de la terapia antirretroviral, es decir, si necesito modificar, incrementar dosis, si es que está dando o no está dando resultado o que ya está perdiendo la efectividad. En cuanto a una línea del tiempo, si tenemos que en el día 0 fue la exposición a HIV, tenemos que la carga viral es la primera herramienta que nos puede ayudar para detectar entre el día 7 y día 14, después de haberse infectado, detectar si es que existe efectivamente una positividad o presencia del virus. Ya sobre el día 16 nos apoyamos en las pruebas de ELISA de cuarta generación, que van a trabajar el antígeno P24, que puede detectar, pues se ha reducido el tiempo a 16 días, siendo el 95% dentro de las 8 semanas. Al día 28 podemos trabajar algunas pruebas de antígeno anticuerpo, perdón, acá esta se refiere al Western blot, donde vamos a buscar la presencia de la molécula de antígeno P24. Sobre el día 28 estamos hablando de los ELISAs de cuarta, y sobre el día 90 pues ya toda la mayoría de pruebas con anticuerpos nos van a detectar la presencia de la infección. Los niveles altos de RNA viral pues van a correlacionar, habíamos dicho, con recuentos bajos de linfocitos CD4. Cuando hay valores superiores a 100.000 copias, básicamente estamos por decirte que ya este paciente está desarrollando enfermedad SIDA, y con valores inferiores a 10.000 existe un disminuido riesgo de enfermedad por oportunistas o enfermedades concomitantes asociadas a la infección. Listo, acá les dejo también algunos alcances, algunos videitos que me parecieron interesantes en cuanto a, como para realizar un repaso de lo que es autoinmunidad, y también un artículo también muy importante que es del 2017, pero que los métodos diagnósticos casi no han variado para la investigación de HIV. Nuevamente acá un cuadro de línea de tiempo, donde más o menos vemos cómo se va comportando la carga viral, la presencia de anticuerpos, el antígeno y los recuentos de CD4.